Parte 2. El fin de la inflación. Economía sin Banco Central, por Alberto Venegas Lynch. Doctor en Economía, presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Profesor de la UBA en 5 facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología, Filosofía y Letras. Rector durante 23 años de ESEADE, donde hoy es profesor emérito. Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Desde la primera edición de mi libro Fundamentos de Análisis Económico, en 1972, vengo machacando con el tema de la banca central, que ahora quiero elaborar con ustedes. En 1985, en la reunión anual en Mendoza de la Asociación Argentina de Economía Política, insistí con ese tema, e insistí cuando entré en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. En fin, vengo machacando con este tema que me parece crucial analizar con todos ustedes, esta noche. Porque cuando uno habla de la banca central, es importante comprender que hay solo 3 posibilidades o 3 caminos que pueden llevar a cabo los banqueros centrales: cuánto expandir, cuánto contraer, o cuándo dejar igual la masa monetaria. Por más que sean banqueros muy competentes, muy idóneos y muy decentes, están embretados en una de esas 3 salidas. Y cualquiera de esos 3 caminos afecta los precios relativos, y como todos ustedes saben, los precios relativos son los únicos indicadores que tienen los operadores para entender, apreciar, y evaluar cuándo invertir y cuándo no. De manera que si hay una distorsión o desfiguración de los precios relativos, hay una mala asignación de recursos, baja de capital, y por lo tanto, baja de salarios en términos reales y un aumento en la pobreza. Ahora, se puede hacer una especie de contrafáctico y decir, ¿qué tal si los banqueros centrales son realmente independientes de la Secretaría del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, o del Parlamento, o del propio presidente? Bueno, como dice el Premio Nobel en Economía Milton Friedman, se van a equivocar independientemente. No tienen salida, no hay manera. Y si alguien dijera, bueno, pero si los banqueros centrales tienen una especie de bola de cristal, y hacen lo mismo que hubiera hecho la gente. La respuesta es, ¿para qué diablos se metieron, si van a hacer lo mismo que habría hecho la gente? La única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejar que se expresen. Por eso el premio Nobel que acabo de mencionar, en sus conferencias en Israel, en 1973, recogidas en el libro Moneda y Desarrollo Económico, dice, todo el problema de lo que los economistas llamamos elegantemente inflación, en realidad es una estafa brutal y se soluciona si no tenemos banco central. Luego Friedman, entró por algunas otras etapas, pero finalmente, en Paradojas del Dinero 1992, dice, el dinero es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Hayek había abierto una línea de investigación muy interesante en un libro de 1976, del Institute of Economic Affairs, The Denationalization of Money, The Argument Refund, que traducido al castellano podría leerse como, la privatización del dinero. ¿Cómo, la privatización del dinero? Hayek dice, que si estamos en el fetiche de decir que el dinero tiene que ser manejado por el dinero. Tardamos 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. Esperemos que no tardemos 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda a la mal llamada autoridad monetaria. Otro premio Nobel, Gary Becker, también ha subrayado lo mismo que ha dicho Hayek. Y, en el caso argentino, dados todos los malos ejemplos que tenemos, tal vez podamos dar uno bueno. Y no tener esa cerrazón mental con telarañas que nos invaden, salir de la cuestión del status quo conservador, ver un poco más lejos y no caer en la falacia, ad populum: si nadie lo hace está mal. Si todos lo hacen está bien. Con ese criterio, nuestros ancestros no habrían pasado del garrote y el taparrabo, porque el arco y la flecha eran algo nuevo y no habían sido testeados hasta el momento. Cuando hablamos de eliminar el Banco Central y que la gente pueda elegir su activo monetario, eventualmente en el contexto argentino y en otros contextos similares, la gente está familiarizada en gran medida con el dólar, de manera que es posible que lo que elija en una primera etapa sea el dólar. Y a veces decimos en ese sentido, en una forma un poco liviana. Dolarizar. No es dolarizar estrictamente, sino eliminar el curso forzoso,
eliminar la banca central y que la gente elija. Y si elige en primera instancia el dólar, bienvenido, pero abriendo el espíritu creativo, dando rienda suelta a la energía reactiva, va a haber otros bancos, otras instituciones a las que se les van a ocurrir otras cosas, porque tengamos en cuenta que si endosamos el problema local a la banca central extranjera, léase la Reserva Federal, hay una cuestión de grado entre el peso argentino y el dólar, pero no de naturaleza. Estamos embretados en el mismo problema. Recordemos que en Estados Unidos, cuando se creó la banca central, se habló de la Revolución del año 13, por 1913, y se requirió de una enmienda constitucional para que apareciera la Reserva Federal. Entonces sabemos que Estados Unidos, lamentablemente, se ha apartado mucho de los padres fundadores, se ha apartado mucho de los extraordinarios valores y principios de los padres fundadores, ha aumentado el gasto, el déficit, la deuda y ahora está con problemas también monetarios. Yo escribí mi libro, Estados Unidos contra Estados Unidos en 2008, para mostrar ese declive, de manera que tenemos que estar atentos. Pero en el futuro no sabemos si la gente va a preferir una canasta de moneda, el metálico u otra cosa. Tenemos que dejar abierto el proceso, y no uno impuesto por banqueros centrales, porque sabemos que el conocimiento no es un puerto, sino una navegación. Por eso cito habitualmente el lema de la Royal Society de Londres, que es Null ius in verba, es decir, no hay palabras finales, estamos siempre con nuevos paradigmas y procesos. Es importante subrayar que cuando hablamos de inflación estamos hablando de procesos exógenos, extraños al mercado, políticos, y no endógenos, queridos por el mercado. La inflación no está produciendo un aumento general de precios, como muchas veces se dice, si fuera general, no habría problema con la inflación. Eventualmente, si la inflación fuera del 50% semanal, habría que llevar dinero en la carretilla, modificar las columnas de los libros de contabilidad, las máquinas de calcular, pero no habría esa angustia y desajuste entre precios y salarios. Por lo tanto, el efecto de la inflación es la distorsión de los precios relativos, y esto es un fenómeno exógeno. Lo cual no quiere decir que nosotros en el mercado decidimos aumentar y expandir la masa monetaria, como consecuencias endógenas. Como en la época del patrón oro, cuando la gente le daba más valor a la unidad monetaria, por lo tanto el poder adquisitivo aumentaba, y por lo tanto, les estaban transmitiendo una señal a los productores de ese metal aurífero para aumentar la producción, esa es una cantidad de moneda aumentada endógenamente, por el proceso de mercado. Se ha dicho, muy equivocadamente, que el dinero es un bien público. Gente lamentablemente mal informada, porque la característica central del bien público es la no rivalidad y no exclusión. Características que no tiene el dinero. Esto significa que la externalidad está siendo internalizada en las transacciones individuales. Otro premio Nobel en economía, James Buchanan, ha dicho que hay un debate con los sistemas bancarios, el sistema de free banking, no digo banca libre, porque tiene otro significado técnico en economía, frente a la reserva total en cuentas corrientes, o sus equivalentes, porque sabemos que las de plazo fijo, tienen encaje cero, incluso, si hay ventas en el mercado secundario se mantiene el punto este que estoy diciendo del encaje cero. Pero en el sistema fraccional tenemos producción secundaria de dinero, exógena al mercado, que está distorsionando los precios relativos. Hago esta aclaración, que es un poco una verdad de perogrullo, pero hay una diferencia muy grande entre el lenguaje académico y el lenguaje político. En el lenguaje político se hace lo que se puede, pero en el lenguaje académico, lo que estamos diciendo, en esto de la banca central, es que es muy importante pechar para correr el eje del debate, a los efectos de que el político se exprese de una manera distinta de la habitual, y pueda encarar puntos distintos, que han sido abiertos en el terreno educativo. De manera que en el terreno académico, hay que mantener alta la vara, a los efectos de lograr estos objetivos. Y en ese sentido, ustedes habrán visto que hay muchos colegas, y esta noche oirán a algunos, que han hecho propuestas, que son todas bienvenidas y todas con la mejor intención, a los efectos de eliminar el flagelo de la inflación, y muchas de ellas no son incompatibles entre sí. Yo he publicado y difundido un trabajo donde propongo 6 pasos para eliminar el curso forzoso y la banca central, que no es del caso a desarrollar ahora. Pero tenemos que comprender que hay distintos matices entre nosotros y como he dicho casi ad nauseam, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único.
De manera que hay diversos canales a los efectos de explorar distintas posibilidades. Dado que tengo un tiempo muy escaso para tener el gusto de hablar con ustedes, cierro este pequeño análisis o comentario telegráfico, que yo espero que esta noche suene como un trueno colosal en esta sala, un trueno colosal de energía, y es de Martin Luther King, que dice, no le tengo miedo a los gritos de los violentos, me aterra el silencio de los mansos. Muchas gracias. Competencia de monedas con Banco Central. Domingo Felipe Cavallo. Expresidente del Banco Central de la República Argentina, exdiputado nacional y ministro de Economía de la Nación en 2 oportunidades. El sistema monetario de una economía que pretende ser estable y eliminar la inflación persistente, nunca se va a poder asegurar de que no va a haber nada de inflación ni de deflación, pero sí puede tratar de que el sistema asegure una estabilidad del nivel general de precios y tasas de inflación en caso de existir, o tasas de deflación muy limitadas, moderadas y transitorias. Este debe ser el objetivo de un buen sistema monetario. Pero no puede haber un buen sistema monetario en una economía totalmente desorganizada. Por eso, cada vez que hablo de un plan de estabilización comienzo por decir que hay que definirlo, desde el vamos, por parte de los responsables de anunciar y poner en marcha ese plan, y por supuesto exponer el liderazgo político que lo respalde, y cómo va a quedar organizada la economía hacia el futuro. En ese sentido, es fundamental distinguir entre el rol del sector público y su forma de tomar decisiones, lo que se llama el sistema presupuestario público, y el rol del sector privado y las formas de tomar decisiones, en los mecanismos de coordinación para el sector privado, que son los mercados libres y transparentes, sin intervención del Estado. Este principio básico de organización económica tiene que quedar reflejado tanto en el discurso del líder político, que respalde las transformaciones que se van a hacer en la economía, como de los responsables de implementar el plan de estabilización y particularmente la reforma monetaria. Pensar en estabilizar, o en una reforma monetaria para una economía que sigue desorganizada. Por ejemplo, con un sector público totalmente desequilibrado, con déficit importante, y con un nivel de gasto público imposible de financiar, en el que al mismo tiempo el Estado se mete, y trata de intervenir en muchos de los mercados de la economía con controles e intervenciones discrecionales, es inimaginable, es imposible que pueda tener éxito una reforma monetaria y un plan de estabilización. Por eso insisto en que el punto de partida de un gobierno que se proponga estabilizar debe ser definir muy bien las reglas de la economía, aunque no se puedan implementar todos los cambios en las reglas de juego de entrada. Pero sí hay que tenerlas claras y explicarlas para que la gente las entienda y dejar que los precios relativos busquen su nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda, removiendo todos los controles e intervenciones del gobierno en mercados, donde opera el sector privado. Al mismo tiempo, es fundamental comprometerse a una reducción muy importante del gasto público, que permita eliminar el déficit fiscal de manera estructural y sostenible en el tiempo, lo que requiere una reforma muy profunda del Estado en sus 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Si previamente se encaran estos temas y se convence a los agentes económicos y a las familias de que se va a avanzar hasta terminar de instrumentar todas las reformas, ahí sí es posible poner en marcha un plan de estabilización precedido por una reforma monetaria. No se puede pensar en una reforma cuando se parte de mercados cambiarios intervenidos, y con muchos controles de cambio, no solo comerciales, sino incluso de todo tipo de transacciones. Y en una economía, como la de hoy en la Argentina, no hay un mercado libre que permita la entrada de capitales del exterior. Por lo tanto, hay que avanzar hacia la unificación y liberalización del mercado cambiario, pero se debe hacer de tal forma que no se dilapiden las reservas, más bien, en el proceso de unificación, hay que hacer que se acumulen reservas, pero no con endeudamiento del Banco Central, o del gobierno, sino con la entrada de capitales. Cuando se está en condiciones de unificar el mercado cambiario, ese puede ser el punto de partida de un plan de estabilización si es que previamente se ha avanzado mucho, o bastante en la eliminación del déficit fiscal por la reducción del gasto público y en la liberación de todos los precios de la economía y la eliminación de subsidios que introducen distorsiones en sus precios. En ese punto, el lanzamiento del plan de estabilización requiere sin lugar a dudas estabilizar el precio del dólar. No conozco ningún plan,
saliendo de una economía muy desorganizada, que no haya empezado con una reforma monetaria y estabilización del precio del dólar, sobre todo en una economía muy acostumbrada a manejarse con dólares, en la que la gente ahorra en dólares y recuerda los precios de las cosas en dólares. En fin, el dólar va a jugar siempre un rol fundamental, y si uno sigue manteniendo la moneda local y pretende hacer política monetaria con la moneda local, lo primero que tiene que buscar es estabilizar el precio del dólar de una manera permanente. ¿Cómo se logra? Bueno, hay diferentes alternativas. Una es la convertibilidad de 1991, es decir, hacer que la moneda local funcione a través de una caja de conversión, donde solo puede emitirse contra la entrada de dólares al Banco Central. Otra forma podría ser una dolarización completa de la economía, es decir, prácticamente eliminar la moneda local y tomar el dólar como la moneda. Y la tercera, que es la que yo preferiría, es buscar que conviva la moneda local con el dólar, donde las dos monedas jueguen el mismo papel y cumplan las mismas funciones, y hacerlas competir entre ellas. Por supuesto, para que la moneda local tenga algo de demanda va a ser imprescindible que se haya avanzado mucho en la eliminación del déficit fiscal, y que la gente vea que ya no va a ser necesario emitir descontroladamente esa moneda, y también que el sistema de precios relativos se haya ajustado. Este sistema funcionó y sigue funcionando muy bien en Perú. Yo no descarto que deba ser ese sistema el que tengamos en el futuro en la Argentina. Pero tampoco descarto que para asegurarse de que no va a haber emisión de ninguna naturaleza para financiar déficit, se vaya lisa y llanamente a la dolarización completa de la economía. Como tampoco descarto que se pueda encontrar que un régimen de convertibilidad como el de 1991 pueda introducir el mismo resultado. Quiero aclarar algo sobre la convertibilidad, convivió con la dolarización, porque no se prohibió el uso del dólar. Así que fue un sistema bimonetario en el que el peso estaba respaldado en dólares y por un tiempo iba a estar con una paridad fija respecto del dólar, y la gente tenía libertad para elegir entre el peso y el dólar. Ahora, hay que tener en cuenta que una cosa es la moneda y otra cosa es el sistema financiero. Es todo un tema muy relevante, sobre todo cuando se ha desprestigiado totalmente la ley argentina, con la convalidación por parte de la Corte Suprema, de la especificación compulsiva del año 2002. La gente no ve a la ley argentina como suficientemente protectora de los derechos de propiedad. Y por lo tanto, pensar en que el sistema financiero pueda manejarse con una moneda como el dólar, pero dentro de un régimen de ley nacional tan desacreditada, es un poco utópico. Por eso hay que pensar muy bien cómo se organiza el sistema financiero. Sería demasiado largo extenderse sobre este punto, pero conozco alternativas como las que propone la gente del SEMA, de recurrir a legislación extranjera, y como las que propone Milei, que piensa en toda una forma diferente de mercado financiero, basado en las ideas de la banca limitada, o la idea de la separación del rol monetario, estrictamente del sistema bancario y de intermediación financiera. Yo paro aquí, y estoy seguro de que en este ciclo de conferencias, muchas de las cosas que estamos diciendo, se van a complementar unas con otras, y podrá salir una idea clara de cómo se puede estabilizar a nuestro país. 3 opciones para un Banco Central independiente. Federico Sturzenegger. Expresidente del Banco Ciudad, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor adjunto en la Universidad de Harvard. Quiero arrancar con un agradecimiento personal a Javier Milei por la invitación. Ustedes saben que Javier siempre bancó mucho mi gestión en el Banco Central, y miren que no le gustan los bancos centrales, así que es bastante. Y además esa generosidad desde la función pública se aprecia doble, porque es bastante escasa. Pero en realidad le quiero agradecer como ciudadano. A mí me tocó durante años militar en la política, fui diputado nacional, y era muy difícil defender las ideas de la libertad. Te corrían por izquierda, era lo que se decía, no había nada del otro lado. Y yo creo que Javier, casi en soledad inicialmente y ahora con el apoyo de todos ustedes, ha ido corriendo ese arco, ha balanceado el debate político en la Argentina. Y eso hace muy bien. Porque hay mucha gente en el país que cree en la libertad. En el caso mío, cuando liberé el cepo cambiario, lo hacía por un tema económico. Pensaba que era fundamental para que una economía creciera,
que la gente pudiera decidir qué hacer con sus ahorros, que pudiera traer el dinero y sacarlo. Pero sobre todo por una cuestión de libertad económica. Hay un economista indio, Amartya Sen, que en 1999 escribió un libro que se llama Desarrollo y Libertad, en el que decía que lo que caracteriza a una sociedad desarrollada es la libertad. La libertad de elegir qué ver, qué leer, a quién amar. Decía que podemos discutir muchas cosas sobre el mercado, pero el hecho de que podamos transaccionar libremente es parte de esa libertad, y las sociedades desarrolladas son las que cultivan esa libertad. Por eso expresó un agradecimiento como ciudadano a Javier, por cultivar estas ideas que han prendido, sobre todo, en la juventud. De todas maneras, él me invitó para hablar de la inflación. Yo quiero hablar de los bancos centrales. Ustedes saben que, si nos remontamos al siglo XIX, vemos que no había bancos centrales, la gente usaba algo como el oro, el dinero era el oro. Pero cuando vos usabas el oro, o la plata como dinero, eso tenía un problema, que por ahí aparecía un montón de oro, y eso generaba en el mundo un proceso de inflación muy grande. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, descubrieron un montón de oro y plata, y eso produjo inflación. Y después había momentos en los que la economía crecía y no se descubría oro, entonces había un proceso recesivo y deflacionario muy grande. Entonces, la gente decía que era una tontería que la cantidad de dinero de una economía la determinara cuántos yacimientos de oro encontráramos. ¿Por qué no construimos una institución, que se llame Banco Central, que va a regular la cantidad de dinero para que la inflación sea relativamente baja y estable? Y bueno, ese fue el nacimiento de los bancos centrales. Y yo diría que los bancos centrales hicieron un trabajo bastante bueno. Aunque si uno mira a la Argentina, eso no fue así, pero, en el resto del mundo, sí. Ahora, ese trabajo bastante bueno, básicamente de una inflación baja y estable, tiene una gran innovación, que es que se lleva adelante por bancos centrales, que son independientes, y entonces pueden concentrarse en ese objetivo, y ser creíbles en ese objetivo. En todos los lugares del mundo, esto es una verdad muy arraigada, muy establecida, y no está discutida. De nuevo, salvo en la Argentina. O sea, en la Argentina seguimos discutiendo que el Banco Central tiene que coordinar con la tesorería, y cosas por el estilo, sin entender que tiene que ser independiente. Y miren si tengo yo para hablar sobre este tema. ¿Cómo hacemos entonces para que el Banco Central sea independiente? Javier diría, ¿cómo sacamos el Banco Central de las garras de los políticos? Para mí hay tres opciones, una es hacerlo por ley, y esta es la que yo defendí mucho tiempo, la otra sería la dolarización, la tercera sería hacer una unión monetaria con otros países, muchos europeos hicieron eso, por ejemplo, los italianos y los griegos. Yo he llegado a la conclusión de que cualquier cosa unilateralmente la nuestra no alcanza. Por ejemplo, Cavallo, a quien recién estaban escuchando, entre 1991 y 2001, hizo que la Argentina tuviera un régimen de tipo de cambio fijo con el dólar, y la inflación fue bajísima, de hecho, se llegó a tener deflación. ¿Por qué se logró eso con la convertibilidad? Porque Cavallo en aquel momento hizo al Banco Central totalmente independiente. Funcionó. Lo probamos acá y funcionó. Ahora, ¿qué pasó? Que vino el kirchnerismo y dijo que ya no sería independiente. Cambiaron la ley, y lo hicieron no, independiente. Acá no nos alcanza una ley para hacer independiente al Banco Central. La dolarización y la moneda común son más difíciles. Por ejemplo, revertir la dolarización no es fácil. El ejemplo que me gustaría darles es que hace muchos años, Ecuador dolariza la economía, y después vino un presidente muy contrario a la dolarización, como Rafael Correa, y no se animó a desarmarla. Pero una moneda común tampoco es fácil de desarmar. El ejemplo que me gustaría darles es el de Grecia, que en 2008 a 2009 tuvo una crisis muy grande, y le decían al presidente, Alexis Tsipras, que saliera de la moneda común, y tampoco se animó. De la moneda común también es bastante difícil salir. Si ustedes me preguntan, yo creo que en la Argentina la dolarización es más unilateral que la moneda común, porque, vos dolarizas, tenés todos los dólares, y algún día, va a venir un político, y va a decir, qué bueno que tenemos todos estos dólares,
¿Por qué no los cambiamos por pesos y me quedo con los dólares? Es un riesgo que está ahí latente. En cambio, si hacemos una unión monetaria con Brasil, por ejemplo, también nos sacamos de encima el Banco Central, porque pasa a ser una cosa que ya no depende de la Argentina. Así, pienso que la moneda común regional sería adecuada. Y hay otros dos temas puntuales por los cuales me tiende a gustar más la moneda común. Permitiría que algunos precios se acomoden y ajusten, y si esa moneda regional pudiera hacer ese trabajo sería algo muy bueno. Y en una dolarización hay que comprar los billetes, que también es un costo que se evita si uno es parte de una unión monetaria, que cumple el objetivo de sacar el Banco Central del radar de los políticos, y sin ese costo. Yo concluiría con la siguiente reflexión: Javier ha logrado correr el arco y empujar las ideas de la libertad, y esa es una contribución que ha hecho a esta sociedad, que es extraordinaria. Y creo que también está corriendo el arco y ajustando en la necesidad sobre la independencia del Banco Central, que puede tener cualquiera de estas visiones que vimos, lo de la ley, lo de la dolarización o la moneda común. Y en este sentido, que es más acotado que el de la libertad, estoy seguro de que Javier, con el apoyo de todos ustedes, va a poder correr el arco también. Y eso nos va a permitir en el futuro tener un banco central independiente, lo que va a implicar menor inflación y mayor bienestar para todos los argentinos. Un sistema de estabilización integral. Diana Mondino. Economista, profesora en la Universidad del SEMA, directora en Banco Roela, directora en Loma Negra, directora en Bodegas Bianchi y miembro de la Fundación del Banco de Alimentos. Muchas gracias por la presentación, pero empezamos mal. Se han olvidado de decir, que soy abuela, y que estoy acá por mi nieto, porque el lío que tenemos, no se va a arreglar fácil, ni en poco tiempo, pero él, que tiene 2 años, a lo mejor lo llegue a ver, si todos nos ponemos a trabajar. Estamos aquí para hablar de cómo solucionar el tema de la inflación, pero no vale solucionar el tema de la inflación sin considerar que todo plan de estabilización debe venir acompañado de crecimiento. Hay muchos países del mundo que no tienen inflación y no tienen crecimiento. Así que no es solamente inflación, necesitamos bajar la inflación y tener un plan de crecimiento. La Argentina no crece desde hace casi 15 años, por lo menos en el PBI per cápita, y es indispensable cambiar eso. Tenemos en la Argentina el serio problema de que el Estado es demasiado grande y agobia al sector privado. Todo eso ustedes lo conocen. Si no, no estaríamos acá. Lo que tenemos es lo que se llama dominancia fiscal, y lo que hace falta es crear un nuevo régimen monetario, pero también un nuevo régimen fiscal, un nuevo sistema de tipo de cambio y sobre todo una política de ingresos. ¿Qué es eso? Salarios y precios. Porque si hoy se estabilizara mágicamente la economía y quedáramos con estos sueldos. Son 4 elementos que tienen que ir de la mano. Por eso es tan difícil solucionar la inflación, por eso hay que hacer un plan drástico, por eso hay que considerar todos estos elementos en forma simultánea. No es solamente dejar de emitir para el Tesoro. No es solamente eliminar el déficit que tiene el propio Banco Central, por sus LELIQ, que va generando endógenamente cada día más emisión. Lo que se necesita es trabajar en todos estos elementos simultáneamente. Pero cuando se logra la estabilización, si es rápida, abrupta y eficiente, genera ganadores y perdedores, dependiendo de qué lado se está. Imagínense que hoy se lograra eliminar la inflación. ¿Y el que firmó ayer un contrato de un crédito al 80% anual qué va a hacer? ¿Va a seguir pagando el 80%? O al revés, hizo un plazo fijo al 80%. ¿Va a cobrar el 80% si se acaba la inflación? Se genera una serie de cambios muy importantes. Muchas empresas quedarán de pie según como les toque la perinola. Van a quedar como ganadoras o perdedoras. Independientemente de su capacidad de innovación, de su capacidad de manejar el talento que tienen, de cómo manejar nuevos mercados, de cómo hacer el mejor producto o el mejor marketing. Puede llegar a ser un sistema injusto, en el que el mero hecho de que los precios se detengan, no necesariamente es bueno para la economía. Por eso, reducir la inflación y tratar de llevarla a cero, no puede ser un proceso mágico. Ni Javier ni ninguna de las personas que hemos escuchado antes, creen en la magia. Pero muchos votantes sí. Entonces,
tenemos que tratar de explicar que este es un proceso que va a requerir muchísimos ajustes y muchísimos cambios de distinta naturaleza. Lo que necesitamos es tener en cuenta todos estos elementos. Fundamentalmente en el sistema financiero. Hoy tenemos un sistema financiero que está cautivo del Banco Central, está obligado a prestarle al Banco Central, y lo que le presta son los depósitos de la gente. Entonces, si uno quisiera solucionar el problema de déficit que tiene el Banco Central, y dice, bueno, está bien, no lo pago, hacemos un Guzmán II, que dijo bueno, pateemos por 2 años. ¿Uno le va a decir a los depositantes vení dentro de 5 años? ¿Estamos diciendo que eso no se paga? Ni siquiera un corralito. Por eso tenemos que tener claro, en todo este proceso, que las deudas que hay en la Argentina hay que pagarlas. Porque si no se pagan, a quien no le estás pagando es a tu abuela, al jubilado de la esquina, al ahorro que hiciste para irte de vacaciones. O sea, son deudas que no pueden dejarse de pagar. El sistema financiero tiene que poder cumplir con sus depositantes. De ese elemento nos olvidamos cada vez que alguien dice, revienten la bolsa del ELIC. ¿Recuerdan que Alberto Fernández hizo campaña, diciendo que en lugar de pagar esos intereses, le iba a dar el dinero a los jubilados? Y uno decía, ¿y los depositantes? O este señor no entiende nada, o es un mentiroso, o las dos cosas. Hay otro tema que también es muy importante, y es que no tenemos que afectar la actividad privada. No tenemos que afectar los contratos entre las partes. Se tiene que poder decir que la actividad continuada debe continuar. Fíjense que empecé diciendo que debe haber crecimiento, ahora estoy diciendo que por favor pueda continuar. Un sistema de estabilización después te va a dejar crecer mucho. Sin inflación vas a poder armar tu producto, tu trabajo, capacitarte, lo que sea, cuando ya haya estabilidad. Pero hasta que se llegue a la estabilidad del proceso, necesita por lo menos no interferir con lo que hoy está funcionando. Y eso es muy difícil de lograr. Las propuestas que está trabajando Javier van en ese sentido. Tenemos otro tema que es muy importante, el sistema impositivo y previsional. Previsionales, básicamente jubilaciones y pensiones de los que hoy están cobrando y de los que algún día queremos cobrar algo. Si no, Francisco, mi hijo me va a pagar el geriátrico, ya me prometió pero hasta que llegue eso tenemos que poder pagar el sistema previsional. Esa parte también es un peso muy grande en cualquier proceso de estabilización. Esa es otra razón por la cual no va a ser tan fácil ni tan rápido estabilizar. Sobre todo, porque no queremos estabilizar con este nivel de jubilaciones. Se estabiliza con jubilaciones más altas o que puedan algún día crecer. Y el último elemento es que tenemos que lograr una estabilización que nos permita integrarnos al mundo. Si hoy nos quedamos con esta economía rígida, regulada, con una cantidad de cargas burocráticas, con una cantidad de definiciones que tomó alguien por nosotros, desde el horario en que se debe abrir una farmacia, hasta los talles que se tienen que vender en los comercios, mientras tengamos todo ese tipo de regulaciones no va a ser fácil, o por lo menos no va a ser barato, acercarnos al mundo. Y es absolutamente imprescindible que la Argentina pueda ser un país competitivo. Cada uno de nosotros tiene que ser productivo, pero el país debe ser competitivo. Una sin la otra, no va a ser suficiente. Para todo eso tenemos que trabajar mucho. Es un esfuerzo que va a costar. Sí, todos los mecanismos de la libertad son sin duda los mejores, pero la libertad en sí misma, sola, no llega. La libertad no se regala. La libertad se gana. Debemos ganarla nosotros. Gracias a todos. Banca Siemens. Héctor Rubini. Economista, profesor e investigador de la Universidad del Salvador y de la Universidad del SEMA. Buenas noches. Muchas gracias fundamentalmente a Javier Milei, por permitirme participar de esta actividad tan importante. Me toca un tema un poco esclarecedor, pero también polémico. Lo hemos escuchado desde hace varios meses, Banca Siemens. Me toca explicar de qué se trata. Contarles de dónde viene la idea, y fundamentalmente transmitir un mensaje que creo que falta en la profesión también. Este sistema no es nada nuevo, ni nada loco, ni pone en riesgo a ahorristas, ni depositantes.
Es una de las fórmulas más discutidas desde hace por lo menos 5 siglos para tratar de evitar los costos que las quiebras bancarias traen para toda la sociedad. Sobre todo, el costo que significa tener que salir a rescatar bancos con emisión monetaria generando endeudamiento e inflación y, en definitiva, más impuestos para generaciones que tienen que pagar costos de crisis financieras que con mayor frecuencia estamos viendo en el mundo en los últimos 30 años. El negocio bancario se nutre fundamentalmente de depósitos que los bancos centrales tratan que se vayan renovando a lo largo del tiempo. ¿Qué exigen los bancos centrales a las entidades financieras? Que parte de esos depósitos no sean prestados, sino que se mantengan como una reserva, que un porcentaje no sea prestado, y se mantenga como una señal de que algo va a quedar para devolver a los depositantes. Esto es lo que se llama encaje fraccionario, una fracción de los depósitos queda inmovilizada y no se presta, con lo cual los bancos pueden seguir funcionando, y lo hacen, prestando a otros agentes. Parte de ese dinero vuelve a los bancos, se vuelve a depositar, genera nuevos créditos, y esto provoca un fenómeno conocido como multiplicador monetario, es decir que la cantidad de medios de pago supera habitualmente a la que emite el Banco Central. Ahora bien, el esquema de encaje fraccionario provoca una confusión entre el mercado de crédito y el mercado monetario, porque en definitiva, los bancos están tomando deuda con los depositantes y están prestando al público. Esto lleva a una transferencia permanente de liquidez de ahorristas o de agentes más pacientes a otros más impacientes que necesitan ya los fondos para financiar compras, inversiones o proyectos de empresas. ¿Cuál es el punto débil que tiene esto? Es que el negocio bancario se trata básicamente de evaluar proyectos y captar fondos que en general son depósitos de muy corto plazo y que se pueden reclamar para su devolución, para financiar préstamos e inversiones a mucho más largo plazo. Ese descalce de plazos torna extremadamente frágil el negocio bancario, y la única manera de que esto se pueda sostener es si los bancos gozan de la confianza del público para que se sigan renovando los depósitos. Entonces, lo que vamos a tener es un efecto no deseado, el Banco Central no tiene total control de la oferta monetaria, y esto va a estar condicionado a la confianza del público en los bancos. Si el público mayoritariamente corre al mismo tiempo a retirar los fondos, no va a encontrar suficiente dinero en los bancos. Es como el fenómeno que vemos en la película Nueve Reinas. Cuando van todos como pirañas a buscar la plata al banco a las 3 de la tarde, cierra el banco y no hay plata para todos. Ahora, esto tiene un efecto negativo sobre los medios de pago, sobre la cadena de pagos, y lleva a los bancos, para evitar la quiebra, a pedir rescate a los bancos centrales. Históricamente, este es el origen del encaje fraccionario, una concesión que daban los soberanos a los bancos, mientras que los banqueros a su vez confiaban en que, si no podían devolver los fondos, el Estado el soberano, los iba a devolver. Esto llevó a una discusión que viene desde la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI, algunos escritos sobre la experiencia del Banco de Ámsterdam, en el siglo XVII, algunos aportes de David Ricardo en 1823, el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria en el Reino Unido, a principios del siglo XIX, para encontrarle la vuelta a cómo volver, o imponer alguna forma de encaje del 100% y que los depósitos estén disponibles cada vez que los depositantes los reclamen. Este debate iba y venía, pero llega al centro de la escena en Estados Unidos con la Gran Depresión, después del colapso de la bolsa en 1929. Y ahí emerge lo que se conoce como el Plan de Chicago, 3 memorándums para tratar de promover algún proyecto de ley, para reformar la industria bancaria. Uno de los más destacados economistas de aquel grupo de trabajo fue Henry Simons, de ahí que a esto, en la literatura se lo conozca como el esquema de Banca-Siemens. El esquema es relativamente simple, separar las entidades financieras en dos partes, una parte que capta los depósitos a la vista, es decir, los depósitos que el público va a demandar y va a usar permanentemente con cheques, o con giros al descubierto, para lo que sea, en los que habrá un encaje del 100%, y la otra parte, sobre los depósitos a plazo, cero encaje, pero esos fondos no se prestan directamente al público, sino que van a fondos mutuos, fondos de inversión, que son los que van a proveer el financiamiento para las empresas y también pueden prestar a las familias y a las empresas.
Es un mecanismo más indirecto, pero que tiene algunas ventajas, porque si los fondos en los depósitos a la vista están 100% encajados, obviamente van a estar siempre disponibles y no habrá incentivo a corridas contra los bancos. En el caso de los fondos de los depósitos que van a fondos mutuos, se trata de fondos que van a carteras de activos que están cotizando en bolsa, cuyos precios y rendimientos suben y bajan. El riesgo es de los inversores, respecto de los intermediarios, que hacen la asignación de esas carteras de fondos, pero no es el riesgo de los bancos. De manera que esto tiene una ventaja adicional, y es que hace redundante un seguro de depósitos. La pregunta es, ¿por qué esto no prosperó? Hubo un problema comunicacional y político. La idea fue agitada en el debate político por legisladores progresistas, fundamentalmente de uno de Nuevo México, Bronson Cutting, que estaba muy a favor del Plan de Chicago, pero básicamente quería la nacionalización de la banca. Corría por izquierda al Partido Demócrata, y esto generó un fuerte lobby y oposición en Wall Street, en el sistema bancario y en el Congreso. Finalmente, en 1935 se aprueba una segunda ley de reforma bancaria, y ahí naufraga el Plan de Chicago. Se adopta un sistema de encaje fraccionario, monopolio de la emisión de dinero de la Reserva Federal, y además, total discrecionalidad para que la Reserva Federal pudiera bajar o subir encajes, pero con un tope máximo del 30%. El encaje del 100% murió. Ahora, uno dice, en un esquema alternativo, para el caso de la Argentina, que podría ir a un sistema de dolarización o de tipo de cambio fijo. ¿Cuál es la ventaja que podría traer la adopción de una reforma bancaria así? Por un lado, separa el mercado monetario del mercado de crédito. Por el otro lado, en el caso de los depósitos a la vista, no hay posibilidad de que haya corrida sistémica. En el caso del otro segmento, el problema no va a ser de los bancos. En todo caso, habrá subas y bajas en el mercado de capitales, pero torna innecesario incurrir en un seguro de depósitos. Ahora, esto ha llevado también algunos comentarios un poco alarmistas y excesivamente críticos sobre las supuestas desventajas de este sistema. Varias de estas cosas las hemos leído en Internet y ciertos medios. Para empezar, que es difícil de implementar, porque es separar los bancos en un almacén de valor y en un sistema de fondos mutuos, y esto aumenta los costos de las entidades. No hay evidencia de que esto ocurra ni que haya ocurrido tampoco en Estados Unidos, con las distintas formas de banco universal. En el caso de las entidades más grandes, esto no es un problema. En el de las entidades más pequeñas, si crecen, pueden aprovechar economías de escala, y esto está comprobado que existe en la industria financiera. No es un argumento. Luego, que van a subir las tasas de interés y los costos de los medios de pago. Esto es falso totalmente. Si crece el mercado de capital, el costo del capital tarde o temprano tiende a bajar. Que favorece la intermediación informal. Bueno, con mercados libres, esto no tiene que ocurrir por definición. Que excluye a pequeños ahorristas. Esto lo hemos escuchado bastante este año. Y es fácil también, porque nada impide captar fondos de pequeños ahorristas para fondos mutuos. De la otra punta, que excluye a pequeños tomadores de crédito. Esto es falso. Nada impide a los intermediarios otorgar créditos minoristas a empresas y familias. Hay también propuestas recientes de reconocidos economistas que han mostrado que esto es totalmente factible, incluso en Estados Unidos. Que desaparecería el crédito de largo plazo. Esto también es falso por varias razones. Tomemos el caso argentino. El núcleo del crédito no va al sector privado, como recién mencionaba Diana. El núcleo de los fondos que están tomando los bancos va a la compra del ELIC del Banco Central y de títulos públicos. De manera que esto no es un problema para el caso argentino. El crecimiento de los intermediarios y el crecimiento del mercado de capitales, en una situación de otro tipo de desregulación del mercado financiero, podrían contribuir a que aumente bastante la liquidez, y que caiga el costo de corto y largo plazo. ¿Qué hay detrás de las críticas? El supuesto fatalista de que nunca se va a desarrollar el mercado de capitales. Entonces, uno puede reflexionar y decir qué es lo que hace falta para una reforma de este tipo.
Lo que uno necesitaría es, por un lado, una reforma de la regulación financiera en la línea de la propuesta de Siemens, que lo ha remarcado varias veces Javier en sus apariciones en los medios, un abandono del cepo cambiario y de las restricciones actuales, a los movimientos de capitales y a la compra de divisas. Sin mercado libre, esto es inviable. Y la tercera pata es una fuerte reforma estructural de toda la economía, que puede llevar más o menos tiempo, pero es central. Lo que necesitamos en definitiva es un Estado que garantice, respete y defina los derechos de propiedad, y fundamentalmente que sea un Estado que no estafe a la gente. Es decir, un Estado que no subsidie porque sí cualquier tipo de quiebra bancaria, que en definitiva terminan siendo pagadas por todos los contribuyentes y por generaciones futuras. Un caso reciente catastrófico fue el de Grecia. Entonces, ¿es probable o improbable que esto se adopte? Veremos. Pero lo que sí es cierto es que si uno puede pensar en una reforma institucional para un Estado en favor de los ciudadanos, y no los ciudadanos al servicio del Estado, una reforma de este tipo sí es factible. Competencia de monedas y dolarización. El fin de la inflación. Javier Milei. Es mentira que en la Argentina no se puede debatir seriamente y llegar a un público no convencional. Lo sé, gracias al trabajo de todo el equipo que me acompaña en mi proyecto. En especial, gracias a mi hermana, el jefe, Karina Milei, y a cada uno de los expositores que me han acompañado en distintos seminarios. Para mí, es un orgullo, un honor, un placer, tener la posibilidad de escuchar a Alberto Venegas Lynch, o sea, a nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos. También, contar con las palabras del doctor Domingo Felipe Cavallo, con quien seguramente la historia hará justicia, y mostrará que ha sido el mejor ministro de Economía que hayamos tenido. O bien, gozar de la presencia de Federico Sturzenegger. Recuerdo que cuando tuve el orgullo de conocerlo le puse el mote el Coloso de Reconquista, alguien que ha llevado una tarea enorme y que no ha sido acompañado por la política. Sin embargo, cuando se mira lo que pasó en 1959, lo que sucedió en 1975, con niveles de excedentes monetarios, como el que tuvo que enfrentar el Dr. Sturzenegger, se ve que esos hechos siempre terminaron en desastres inflacionarios. A pesar de no tener la contraparte, que lo abandonó antes de empezar, por decirlo de alguna manera, con un esfuerzo y una pericia técnica incomparables, ya que ha sido el mejor presidente del Banco Central de la República Argentina, él logró evitar una hiperinflación. No obstante, la política es ingrata e injusta. En lugar de reconocérselo y agradecérselo, un conjunto de sátrapas se lo llevó puesto. Eso hizo que reconfirmara mi convicción de que no debe existir el Banco Central, porque si uno con las características del que presidía Federico Sturzenegger no funcionó, no hay forma de que funcione. Por otro lado, Diana Mondino y Héctor Rubini nos han dado los lineamientos de cómo funciona la banca bajo distintos sistemas. Además, el querido Héctor Rubini ha dado pistas sobre cómo debería ser la banca a la que estamos apuntando. Y mi queridísimo amigo Manuel Adorni. Ese enorme ser humano, con toda su grandeza, da una pelea incansable en los medios. Dicho esto, me propongo abordar un tema central. ¿Cómo vamos a terminar con la inflación? Básicamente, hay dos grandes cuestiones que quisiera mencionar, una tiene que ver con la característica del debate, y la otra, con la cuestión del equilibrio general de stocks, que es la base sobre la cual después, se define la instrumentación de la dolarización, como muy bien decía Alberto Venegas Lynch, uno lo llama dolarización, porque es el nombre más estándar. Recuerdo que la primera vez que lo expliqué en los medios conté cómo era, primero, hay que llevar la banca a un sistema de banca Siemens, después, ir a banca libre, luego, a libre competencia de monedas, y cuando la gente elija, se elimina el Banco Central. Y como históricamente los argentinos eligieron el dólar como moneda, lo más probable es que en un primer momento se haga en términos de dolarización. Después, todo el mundo empezó a hablar de dolarización, pero yo estoy hablando de competencia de monedas. En primer lugar, la moneda que seguramente se va a elegir será el dólar, y después se verá si se opta por cualquier otra. En función de esto, ¿por qué este debate empieza a tener sentido? ¿Por qué estamos discutiendo esto? La realidad es que, si se planteara en términos morales, la discusión sería válida en todo momento,
porque después se verá que el Banco Central es básicamente una estafa. El accionar de la política monetaria es una estafa, salvo que no se haga nada, y si no se hace nada, ¿para qué se tiene el Banco Central? Digo más, aun cuando nos juraran que no van a hacer nada, tenerlo solamente es una ventana de riesgo. Por lo tanto, en ese contexto desde lo moral el Banco Central ya es cuestionable. Pero lo que hace que este debate se vuelva mucho más relevante tiene que ver con la cuestión de que tenemos inflación. Antes de 1935, antes de que se creara el Banco Central, un Banco Central mixto, la tasa de inflación en la Argentina era en promedio del 0,9% anual. En los 10 años siguientes a la creación del Banco Central, la tasa de inflación saltó al 6% anual. Es decir, algo que hoy parece poco, pero que para los registros de la época era muy alto, se había multiplicado más de 6 veces. Después, a partir de 1946, vino el Banco Central Nacional y Popular, pasó a ser todo del Estado. Y entonces, hasta que llegó la convertibilidad, la inflación promedio fue del 250% anual, le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios 6. Si chequeamos las consignas en los billetes, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y así nos encontramos con que llegó la convertibilidad, que no fue más que reflejar el repudio de los argentinos por la moneda emitida por los políticos, la moneda de la casta, un mecanismo para estafar a la gente. En ese sentido, la realidad es que, frente a esa destrucción de la moneda, una inexistencia de demanda de dinero, nació la convertibilidad, un tipo de cambio fijo, pero con una regla muy dura y manteniendo algunos defectos que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Lo interesante de esto es que en el periodo que duró la convertibilidad, hasta 2001, la inflación promedio bajó al 9% anual. Sin embargo, esa inflación se acumuló en los 2 primeros años, por lo que a partir de 1993, la Argentina ya era el país con menos inflación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento hemos logrado terminar con la inflación. Pero, ¡qué increíble! Nuestros máximos exponentes, aquellos que han sido tan importantes en esa historia de terminar con la inflación, muchas veces son repudiados, denostados y no reconocidos por su enorme labor. Por eso también es muy importante que reconozcamos a aquellos que han hecho tanto por el país y que en el fondo terminaron siendo víctimas de los políticos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la inflación? Uno de los principales problemas que causa es la distorsión de precios relativos. Entonces, lo que hay que pensar es que la inflación es al sistema de precios lo que un ruido a la comunicación, cuando más ruido haya, menos entendible será. Eso es lo que genera la inflación en el sistema de precios. Esto conlleva inexorablemente a que los plazos en la economía se acorten, con lo cual se termina castigando el ahorro y la inversión. Además, la distorsión en los precios relativos que se causa genera mala asignación de recursos, que a la postre desemboca en destrucción de capital, y por ende, en menor capital per cápita, en menor productividad y en menores salarios reales. Asimismo, no deja de ser, en términos de sus efectos, altamente nocivo, es un impuesto que no solo no está legislado, sino que además golpea entre el 25% y el 30% más fuerte entre los sectores más vulnerables. Por eso es incomprensible que los progresistas defiendan la existencia del Banco Central y este tipo de aberraciones. ¿Qué clase de progresistas son? Progresistas que odian el progreso, es decir, quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Esto no es nuevo en la teoría monetaria, se trata de un efecto denominado Hume-Cantillon, que tiene que ver con la forma en que el dinero ingresa dentro del sistema. Obviamente, quien recibe primero ese nuevo dinero, está cobrando a precios de hoy y paga a precios de ayer. Tal fenómeno genera una redistribución del ingreso, y los principales perjudicados son los últimos que reciben el dinero, que justamente son los trabajadores. Por eso, estos procesos inflacionarios multiplican la cantidad de pobres. ¿Pero quiénes son los que se favorecen? Como dije, son los primeros en recibir el dinero. ¿Y quiénes son los que lo reciben primero para gastarlo primero? Justamente, los estafadores de la casta política. Por esa razón, los principales enemigos del bienestar y de la baja inflación son los políticos, porque ellos son los grandes beneficiarios de esa aberración de que nos roban con el señoreaje. Sin ir más lejos,
Este gobierno, en los 2 primeros años, con el señoreaje, nos robó 11 puntos del Producto Bruto Interno PBI. Cuando empecé a pelearme con todo el mundo en la televisión, casi era una herejía decir que la inflación era en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, causado por un exceso de crecimiento de la cantidad de dinero ofrecida, por sobre la demandada. Luego, cuando hice mi cuenta de Twitter, lancé un desafío: bueno, si la inflación es multicausal, quiere decir que solamente un pedacito lo explica la emisión monetaria. Entonces pedí que me demostraran que podía existir inflación en una economía de trueque. Hay un meme, con un esqueleto esperando, o algo así. Creo que ya soy parecido a eso. Hace cerca de 7 años que lancé el desafío, y nadie pudo resolverlo. Es más, nadie podrá rebatirme, porque se trata de un tema técnico: las funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen de los precios relativos. Por lo tanto, si el dinero impacta en todos los precios de la misma manera, porque ninguna de las otras condiciones ha cambiado, ¿cuál es el punto? Es que no cambian los precios relativos. Por eso jamás podría haber inflación en una economía de trueque, porque en realidad, si sube un precio relativo, su recíproco baja, pues automáticamente ese efecto se compensa. Lo único que puede hacer la cantidad de dinero es afectar la escala nominal, y con ello, el nivel de precios. También produce otros daños. Por lo tanto, como las funciones de demanda y de exceso de demanda son homogéneas de grado cero, dependen de precios relativos, y por ese motivo es que nadie podrá demostrar la existencia de inflación en una economía de trueque, salvo que incluyan un bien de intercambio indirecto en el fondo. De eso se trata el dinero. ¿Cuáles son los inconvenientes de una economía de trueque? El problema de la doble coincidencia: cuando alguien vende zapatos a cambio de alimentos, necesita que aquel que vende alimentos quiera comprar los zapatos. Pero, aun cuando eso se solucione, el problema es que los bienes son indivisibles. Entonces, es probable que yo quiera vender a mi panadero una conferencia, porque quiero pan, pero ¿cuántos kilos de pan estoy dispuesto a demandar para dar mi conferencia? Por lo tanto, ahí se plantea un problema de indivisibilidad. ¿Y qué hicieron los individuos? ¿Se pusieron a llorar? Esto me hace acordar a la gestión de Sturzenegger, cuando el señor Krapke negó la existencia del money overhang y por lo tanto decidió no limpiar el sobrante monetario. Dejó solo a Sturzenegger en el Banco Central para hacerlo, y este no se puso a llorar, sino que fue y lo resolvió. Por eso le tengo tanto respeto y admiración por el trabajo que hizo. Frente a este problema de la doble coincidencia y la indivisibilidad, los agentes no se ponen a llorar, sino que buscan la solución. Entonces, por ejemplo, cuando todavía los hombres eran nómades, hacían las transacciones en algo que querían todos, que era el ganado. La primera moneda que hubo fue el ganado, justamente porque iban para todos lados, y como el ganado se movía con ellos podían utilizarlo como moneda. Obviamente, más adelante aparecieron otros tipos de monedas, como el lino, la sal, el trigo, el tabaco, los cigarrillos en la cárcel. Y como luego se presentaba el problema de la reserva de valor, porque un saco de trigo o de tabaco, por ejemplo, con el paso del tiempo iba perdiendo valor, entonces se terminó evolucionando hacia las monedas metálicas. Se utilizaba el oro para las transacciones grandes y la plata para las transacciones chicas. Y así se convertían en la unidad de cuentas, es decir, se hacían las transacciones en esa moneda. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que cuando alguien se trasladaba de un lugar a otro e iba a comercializar, era evidente que llevaba metálicos y entonces era víctima de robos. Era un problema andar con el oro y la plata encima. De modo que se crearon unas instituciones en las que se dejaba el oro y la plata, y a cambio, se entregaba un certificado, con el que se podía pagar. El problema era que surgían situaciones irregulares, que sin lugar a dudas el mercado habría solucionado fácilmente con el paso del tiempo, pero, ¿quién se metió? El Estado. ¿Y qué descubrió? Y, que estaban los metales, pero que además podían emitir certificados sin metales y gastarlos. Entonces, la gente empezaba a cambiar las monedas y se generaba inflación. De esa manera, en el primer Congreso de Viena, en 1445, se impuso el curso forzoso.
Esto fue mencionado por el Dr. Venegas Lynch, y también lo contó Federico Sturzenegger respecto del cepo. Justamente, lo que hace el cepo, es forzarnos a demandar más dinero que el que querríamos tener, que nos obliga a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario. Por lo tanto, no solo es inmoral, porque no deja que se pueda decidir en qué gastar o no, restringe el conjunto de consumo presente, restringe el conjunto de consumo futuro, violenta la libertad, sino que además obliga a retener más pesos que los que uno quisiera tener y aumenta la base del impuesto inflacionario. Por consiguiente, es una verdadera aberración y un ataque contra la libertad. Siempre es bueno mencionar, y sabrán que lo hago muy seguido, a Ludwig von Mises. Cuando decía, mientras ellos sigan repitiendo las mismas mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestras mismas verdades. Hay un ejemplo que uso recurrentemente, pero como todavía nadie me lo ha rebatido, voy a seguir utilizándolo. Es el caso de aquella economía en la que se están haciendo transacciones en monedas de oro, y en ese contexto, de repente, un físico y un químico encuentran la forma de convertir el plástico en ese metal. Entonces, empiezan a comprar plástico de manera intensa y así se dedican a transformarlo en oro, o sea, comienza la falsificación. La realidad es que si yo tuviera en mi casa esa falsificación, ese oro falsificado que la gente no ve que no es oro, no habría problema. O sea, lo tengo en mi casa y supongamos que quiero decorar con oro falso, será un problema mío. El inconveniente es si quiero introducir ese oro en la economía. Y ese mecanismo tampoco es tan obvio, ¿verdad? Porque nadie puede aparecer con un lingote de oro y decir, ¿me cambias este lingote de oro por el tuyo? Enseguida resultará raro. Es decir, ¿por qué estarían intercambiando algo exactamente igual? Obviamente, como ese alguien no tendrá éxito en las transacciones, dirá, bueno, te ofrezco 2 lingotes a cambio del tuyo. Y como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Los políticos no hacen esa estafa de una manera tan obvia y evidente. ¿Cuál es su sistema? Mezclan las monedas falsas con las monedas de oro y así tratan de esparcirlas por toda la economía. En ese contexto, la estafa se logra llevar adelante, y ese aumento de la cantidad de oro, dentro de la economía sin una contraparte, de demanda hace que todos los precios expresados, en unidades de oro suban. Porque el oro está perdiendo poder adquisitivo. ¿Quién puede hacer esa falsificación a la perfección? El Banco Central. Por ende, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero, que lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y esto quiere decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. A todos los amigos de la inflación multicausal les digo, jaque mate. ¿Cuándo empezó a verse esto con claridad? Los primeros en notarlo de manera evidente fueron los escolásticos, es decir, la escuela de Salamanca. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque la escuela de Salamanca estaba en España. ¿Y qué le sucedió a España? Empezó a recibir el oro de las colonias. Esto generó un incremento de la oferta del oro, que hizo que todos los precios en España comenzaran a subir, deteriorando las relaciones comerciales en términos de balanza comercial. Así, el oro de España se esparció hacia el resto de los países de Europa, y los precios empezaron a subir, también allí, hasta que la situación se niveló. Es decir, que se terminó haciendo un esfuerzo enorme por conseguir ese oro, y lo único que se produjo fue un efecto redistributivo, desde quienes lo llevaron desde las colonias, hacia el continente europeo. De esa forma, se terminaron redistribuyendo el ingreso, y la riqueza en función de ese oro nuevo. Lo que acabo de describir también se conoce como el modelo, ajuste especie de Hume. En el fondo, es la base del modelo de lo que se llama la PPP, la paridad del poder de compra, que básicamente es una conjunción de la idea de la teoría cuantitativa, sumada a la ley del precio único. Y eso es una extensión de la teoría cuantitativa a una economía abierta. Este es un elemento importante, porque tiene que ver estrictamente con la naturaleza monetaria de la inflación. Cuando uno va a un curso convencional de macroeconomía, o de dinero, crédito, y bancos, se encuentra con una función de la demanda de dinero, que depende del ingreso, y de la tasa de interés nominal,
y que depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés nominal. La realidad es que esa forma de presentar la demanda de dinero es aberrante y después genera infinidad de problemas de no entendimiento de lo que ocurre en el mercado monetario. Si tomo una economía y derivo todas las funciones de exceso de demanda, si ya determiné cuál era el numerario, las funciones de demanda quedarán determinadas por todos los precios. Es decir, cuando se toma un modelo de equilibrio general, el ingreso no aparece, porque se deriva de la venta de ocio y de la participación que se tiene en los beneficios de la compañía. Por lo tanto, el ingreso está contemplado en la estructura de la propiedad y en los precios de la economía y en las transacciones que se hicieron. Así, en un modelo de equilibrio general, no aparece el concepto de ingreso en las funciones de exceso de demanda. Se trata de un problema derivado de Keynes, que lo arrastra desde Alfred Marshall, porque este era el campeón del equilibrio parcial. Dado que en realidad había tomado un solo curso de economía con Marshall, Keynes no tenía muy clara la distinción entre equilibrio general y equilibrio parcial, y construye una función de equilibrio parcial, y la extiende a equilibrio general de manera incorrecta. Eso ya trae un problema en sí mismo. El otro inconveniente es que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, que existe porque existe el tiempo, no porque existe el Banco Central, que imprime dinero. Existe porque los individuos deciden trasladar consumo del presente al futuro. Eso se llama ahorro. Y las empresas deciden pasar producción del presente al futuro. Eso se llama inversión. Ese mecanismo de ahorro e inversión determina lo que Wicksell llamaba la tasa natural de interés, que en la terminología de hoy sería tasa de interés de equilibrio, pero que en el fondo representa el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. Por lo tanto, la tasa de interés está implícita ahí. Entonces, si se construyera un modelo de equilibrio general intertemporal, en esas funciones, de exceso de demanda que contempla a todos los precios de todos los bienes, está implícita la tasa de interés. Por consiguiente, si nada cambiara del lado real de la economía, esas funciones de exceso de demanda no tendrían por qué variar, y la demanda de dinero estaría dada. Y en ese contexto se debería igualar la oferta real de dinero, porque ese es un concepto real de demanda de dinero, vinculado a las transacciones presentes y futuras que se quieren hacer. Entonces, si la demanda real de dinero está dada, lo único que puede hacer la oferta monetaria es determinar la escala nominal. Dada la demanda de dinero, el Banco Central, al determinar la cantidad nominal de dinero, está determinando, dado todo lo demás constante, el nivel general de precios. En la vida real es algo mucho más complejo, ya que existen múltiples agentes, donde cada uno tiene una utilidad distinta por cada peso adicional que recibe y donde además, eso genera efectos redistributivos. Existen bienes distintos, y eso afecta las decisiones de consumo presente y futuro, y los bienes que se eligen, o no solo alcanzan a la asignación de recursos, sino que afectan la decisión entre ahorro e inversión. Por ende, terminan penalizando el crecimiento económico, produciendo daño. De ese modo, no existe tal cosa como una política monetaria óptima. ¿O acaso a alguien se le ocurrió pensar cuál es la cantidad óptima de zanahorias que tendría que tener una economía? A nadie se le ocurre semejante barbaridad. Con el dinero ocurre lo mismo, la cantidad de dinero en la economía va a estar determinada por la demanda de dinero en función de las transacciones presentes o futuras que se quieran hacer, y cualquier cambio que se realice de la oferta de dinero va a terminar impactando sobre el nivel de precios. Si además hay múltiples bienes y hay agentes heterogéneos, el dinero no va a ser neutral, y lo único que va a hacer es causar daño. Naturalmente, no todos los modelos de dinero son equivalentes. Entonces, por ejemplo, una cuestión es el dinero exógeno, o sea, se fijó la oferta de dinero y quedó ahí, con lo cual lo único que se hace es acomodar la escala nominal. Ese sería el caso que menos daño hace, pero, como dice el profesor Alberto Venegas Lynch, si causo daño cuando expando, si causo daño cuando contraigo, si lo mejor que puedo hacer es no hacer nada, ¿para qué quiero tenerlo? Pero hay otros mecanismos para ver cómo funciona el Banco Central. Se escucha hablar recurrentemente acerca del problema de la puja distributiva, la inflación estructural, la inflación multicausal.
Son todas cosas que surgen de modelos de dinero pasivo. Uno es el caso del patrón mercancía. Se emite dinero contra una mercancía. Entonces, cuando sube el precio de un bien, como ese precio relativo tendría que estar subiendo, y se asume que no va a caer el del otro bien, aparece el Banco Central, convalida monetariamente, y por ende el precio que tendría que caer no cae y el que tiene que subir sube más que proporcionalmente. No obstante, siempre se olvida que por la ley de Walras se eliminó el mercado monetario, pero atrás de eso hay un banco central convalidando esa suba de precios, con mayor emisión monetaria. Por lo tanto, es falso que la inflación no es monetaria. El problema es que no se sabe leer un modelo de equilibrio general donde, por la ley de Walras, se quitó el mercado de dinero. El otro argumento tan falaz, pobre y precámbrico es el de la puja distributiva. O sea, los trabajadores que quieren ganar mucho y los sindicatos villanos que hacen que suban los salarios, lo que conduce a que los empresarios malos hagan un markup sobre precios, y entonces estos suban, con lo que hay que emitir para que no se genere recesión. Pero sin emisión monetaria no hay convalidación. Además, si se sube un precio, supongamos que hay algún elemento por el cual se dispararon los costos, se contrajo la oferta, y el precio de un bien tiene que subir, del otro lado hay uno que tiene que bajar. Y si no baja, es porque del otro lado siempre está el Banco Central emitiendo dinero. Y si no hay un mecanismo de convalidación del Banco Central, no hay inflación. Pero hay otros dos casos. Uno es el del patrón crédito, es decir, donde el Banco Central fija la tasa de interés, que es el caso de la inflation targeting. En ese caso, es clave tener ancladas las expectativas, porque en dicho modelo hay un problema técnico de falta de ancla nominal al determinarse la cantidad de dinero, de modo endógeno, por lo que dicha ancla es sustituida por las expectativas de inflación. Imagínense tratar de hacer esto, con una casta política a la que cuando no le gustan los resultados, quiere llevarse puesto al Banco Central. En la Argentina, eso tiene fecha, el 28 de diciembre de 2017. Aquí tenemos a la víctima de esos sátrapas que se llevaron puesto el Banco Central de la República Argentina y terminaron generando un desastre, que fue lo que pasó durante 2018 y 2019, y que permitió que retornaran los cavernícolas. El otro caso, es el del patrón externo, que es cuando se fija el tipo de cambio. Eso fue lo que se hizo durante la convertibilidad. En ese caso, se fijó un tipo de cambio de $1 a $1, que en realidad eran 10.000 australes. ¿Cuál es la característica de un modelo de este tipo? Que el dinero queda determinado por la demanda, por lo que no hay desequilibrio monetario, y por lo tanto una vez que se absorbieron todas las distorsiones causadas durante la hiperinflación de Alfonsín, y la hiperinflación que tuvo Menem, al inicio, se corrigieron todos esos desequilibrios, ya a partir de entonces, en 1993, la Argentina pasó a ser el país con menos inflación en el mundo. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero se ajustaba a la demanda de dinero. Y la verdad es que no solo fue exitoso en términos de conseguir estabilizar el nivel de precios, sino que además la convertibilidad, primero era una regla bien dura, pero a la vez clara de entender. La gente entendía bien de qué se trataba. Entonces, todo el mundo miraba si el BCRA emitía o no, si estaba respaldado o no. Todo el tiempo se estaba mirando la base, y se chequeaban las reservas. Y no solo eso, sino que además la regla fue tremendamente popular. Es decir, Menem consiguió un éxito arrollador en la elección de medio término, logró ser reelecto, y Fernando de la Rúa terminó siendo presidente, prometiendo mantener la paridad $1 a $1, es decir que la gente valoraba la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria favorece a la gente de bien, y solo perjudica a los sátrapas de la casta. Y una de las cosas más interesantes por las cuales uno creía que iba a ser muy difícil salir de eso, era que toda la estructura contractual de la economía estaba determinada, bajo dicha regla. ¿Pero qué sucedió? Los políticos se quedaron sin financiamiento, y no estaban dispuestos a bajar el gasto. Y por esa razón prefirieron ajustarnos a todos, a la gente de bien, a la gente de laburo, para seguir manteniendo sus privilegios. Por eso terminaron haciendo volar la convertibilidad por los aires y nos dijeron, esta vez va a ser diferente. Así, la inflación en el primer periodo del régimen K fue del 8%,
en el segundo, del 20%, después fue del 28 o 29%, o sea, casi el 30%. Durante el gobierno de Cambiemos, saltó al 40% y hoy la inflación viene viajando a un ritmo por encima del 100%. Y tenemos un desequilibrio monetario monstruoso que duplica al que había en la previa al Rodrigazo. Hay una relación de pasivos remunerados del BCRA, respecto a la base, en niveles parecidos a los que teníamos en el segundo semestre de 1988, y todavía no está claro que tengan vocación de ajustar. Con el agravante de que hoy hay indicadores sociales que son peores a los que había durante el año 2001, previo a que estallara la convertibilidad en 2002. Por lo tanto, si la casta política no toma conciencia del ajuste que debe hacer y no pone las cuentas en orden, el tamaño de la crisis que se viene es monumental y excede a lo que podamos imaginar. Pero, claro, ¿qué hace la casta? Se sigue mirando el ombligo. Así que, en ese sentido, la situación es bastante complicada, porque esta gente, con tal de no dejar de robar, es capaz de cualquier cosa, incluido que todos volemos por los aires. Ahora, entonces, la pregunta es ¿cuál fue el problema que tuvo la convertibilidad? A decir verdad, muchos economistas ya lo sabían desde antes, porque tuvo los mismos problemas que la ley Peel. La ley Peel fue el emergente de un debate que arrancó a mediados del siglo XVI, dentro de la Escuela de Salamanca, entre la escuela monetaria y la escuela bancaria. Y ese debate, que tiene distintas aristas, cuando llega a Inglaterra luego de su paso por Italia y Escocia, y se termina de plasmar en la ley Peel, va por un sistema de tipo de cambio fijo, con caja de conversión respecto al oro, pero en lugar de tener un sistema parecido a la banca Siemens, es decir, con el encaje del 100%, se quedaron con el modelo de encaje fraccionario. Entonces, cada vez que el gobierno avanzaba sobre los bancos, tomaba créditos, y después no pagaba. Eso terminaba en una corrida, con emisión y generación de saltos inflacionarios. Corregían la paridad y después seguían. Es decir que este problema ya lo conocíamos. Fue justamente lo que ocurrió en la Argentina. ¿Cómo se inició la corrida en la Argentina? José Luis Machinea, ministro de Economía del gobierno de centro-izquierda de la Alianza, un keynesiano recalcitrante que había sido presidente del BCRA durante la hiperinflación de 1989, por supuesto que no había cumplido con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Para cumplir metas de austeridad fiscal, habían decidido, como siempre, romperle la cabeza a impuestos a la gente, lo cual hundió a la economía en una recesión. Fue en este contexto que apareció uno de los principales referentes políticos de la Alianza, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, Raúl Ricardo Alfonsín, más conocido entre la gente de bien como el padre de la hiperinflación, diciendo, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería. Quien estuviera del otro lado, sabiendo que gran parte de los préstamos de los bancos estaban colocados en títulos del gobierno argentino, hubiera ido a correr contra los depósitos, para llevárselos, porque se sabía que esos títulos públicos no se iban a pagar y peligraba la devolución del depósito. Y fue entonces cuando comenzó la corrida. Para tratar de enmendar la estupidez lanzada por Alfonsín, se votó una ley de intangibilidad de los depósitos. Sin embargo, dada la historia argentina, eso repotenció la corrida de depósitos y ello terminó por hacer colapsar el sistema financiero en noviembre-diciembre de 2001, motivo por el cual se impuso el corralito. Finalmente, los ladrones de la política triunfaron, se abandonó la convertibilidad, lo cual implicó una estafa de $14.000 millones de aquel momento y que hoy serían unos $24.000 millones, hecho perpetrado al borrar de los billetes la consigna, convertibles de curso legal. Además, se declaró el default de la deuda pública nacional, lo cual fue festejado por el nada honorable Congreso de la Nación Argentina, algo así, como que sale el dueño de una empresa y reúne a todos sus empleados, para decirles que la empresa quebró y que todos se quedarán sin trabajo, y del otro lado se festeja la caída del maldito capitalista sin tomar nota de que se acaban de quedar sin trabajo. Volviendo a la ley Peel, tal fenómeno dejó una enorme vulnerabilidad de cara a las corridas, lo que les permitió a los bancos centrales avanzar sobre la regulación de los bancos en una de las representaciones más socialistas dentro del sistema económico. Así, a cambio de dar redescuento,
el BCRA les controla a los bancos el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de crédito, que no le paguen, el plazo de descalce, o sea, que los clientes tengan calzada la cartera de los bancos, calzada con sus pasivos, esto es, cuál es la vida promedio de sus activos respecto de sus pasivos, el riesgo de las tasas de interés, que les pasa en sus hojas de balance a los bancos cuando la tasa de interés cambia, y el riesgo de moneda, saltos en el tipo de cambio. El problema es que en la Argentina, además de todos estos riesgos y los kioscos derivados de las regulaciones, hay un riesgo sistémico aún más grande, que es el derivado de las instituciones nefastas que tenemos, que termina haciendo colapsar todos los regímenes monetarios convencionales. Cada vez que el político argentino tenga la posibilidad de endeudarse, lo hará. Y cuando ya no pueda endeudarse, recurrirá al BCRA, lo que también es endeudarse. Le resulta más fácil hacer las cosas vía la maquinita de imprimir billetes, y en el fondo terminamos encontrándonos con crisis sistémicas. No es que el Banco Central salve a los bancos porque es caritativo, sino que en realidad trata de evitar un colapso aún mayor frente a los desatinos, y las aberraciones causadas por los políticos mediante la vejación de la política monetaria. Por lo tanto, para terminar con este robo de la casta política, directamente quiero proponer avanzar en un sendero de medidas que a la postre termine con la eliminación del BCRA. Y eso, tiene 4 etapas, porque la verdad, es que lo único que justifica la existencia del BCRA, es que actúe como prestamista de última instancia. Si eliminamos ese riesgo, no hay sentido para que exista el BCRA. A eso se refiere Héctor Rubini, cuando habla de la banca Siemens. ¿Qué hace la banca Simmons? Separa el almacén de valor de la banca de inversión. El almacén de valor es como si alguien dejara el dinero en una caja fuerte y pagara un fee, y el resto se resuelve en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Si invierto en un fondo incorrecto, y este va a la quiebra, es un problema mío y del administrador del fondo, pero eso no se generaliza a toda la economía, y no desemboca en un festival de emisión monetaria que termina rompiéndole la cabeza a todo el mundo con la tasa de inflación. Se recicla dentro del mismo sistema. Una vez que alguien está dentro de esa situación, puede ir a un sistema de banca libre, es decir, nadie ahora se va a tener que hacer responsable de los errores que cometan los bancos. Y una vez que funcione bien ese sistema, se estará en condiciones de ir a un sistema de competencia de monedas. A la luz de la historia argentina, sabemos que la moneda que han elegido los argentinos ha sido históricamente el dólar. Y a raíz de ese contexto, puede ser que primariamente los argentinos elijan el dólar y así se liquiden los activos del BCRA contra los pasivos y una vez por todas se termine con este flagelo de la inflación, que es fruto de una casta política que nos estropea con déficit fiscal financiado, con emisión monetaria, castigando a toda la población, al sistema de acumulación, al sistema de precios, y muy especialmente, a aquellos más vulnerables. Naturalmente, postular esto no fue gratis. Salieron todos los cómplices de la casta política a pegarnos por esta propuesta de dolarización. Una de las críticas es la pérdida del señoreaje. El asunto es que si alguien tiene un problema en un hueso, no va a ver a un cardiólogo o a un neurólogo, sino a un traumatólogo. Si alguien tiene un problema en el motor del auto, no va a ver al plomero. Es decir, si tengo un problema de déficit fiscal, es un problema de la política fiscal. Eso se llama principio de clasificación efectiva de nuestros instrumentos de mercado. Quien lo desarrolló fue Robert Mundell en 1968. Un problema de política fiscal se arregla con la política fiscal, no con la política monetaria. Por lo tanto, todos aquellos que planteaban el inconveniente de que se quedan sin el señoreaje. Sí, claro, no quiero el señoreaje. Estoy cansado de que los políticos nos roben con el señoreaje. El segundo punto es la pérdida del control de la tasa de interés. En el fondo, a la hora de establecer la tasa de interés, no se puede conocer las preferencias de todos los individuos pasados, presente y futuros de la economía, sobre todos los bienes de la economía a lo largo de toda la historia, la tasa de transferencia intertemporal, cuál va a ser la tecnología, el progreso tecnológico, la estructura de capital, la estructura de amortización, y como muta, el conjunto de dotaciones. Naturalmente, no se puede saber todo eso.
Para conocer todo eso, habría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, es decir, ser Dios. Y voy a decirles algo que sospechaba, antes de meterme en política y que lo he confirmado desde que me metí en este chiquero inmundo, los políticos no son Dios. Bajen un cambio, con la fatal arrogancia, ya que lo único que hacen con ello y su pretensión de creer, que saben lo que la gente necesita es arruinar la vida de millones de argentinos, tanto en el presente como para el futuro. El otro argumento es, no, bueno. Pero nos quedamos sin el manejo de la política monetaria, para el ciclo económico. En primer lugar, muchos de los ciclos económicos se generan por culpa de la política monetaria. Por lo tanto, hay una parte de los ciclos económicos que no van a venir de ahí, porque no los causará la política monetaria. Ahora, si se pueden tener distintos shocks, hay que dejar que la economía fluya y se autorregule. ¿Cómo es toda esta autorregulación? Pensemos la estructuración típicamente keynesiana, se recibe un shock de demanda negativo, como los precios son inflexibles a la baja, entonces cae la actividad, por caso, el mercado de bienes. Si además cae la demanda de trabajo, y el mercado de trabajo muestra inflexibilidad, también se genera desempleo. Esos son elementos por los cuales los políticos suelen defender la existencia de la política monetaria para regular el ciclo, para evitar que caiga la economía, para hacer la recesión menos dolorosa. Vía licuación del salario real, te sacan el dolor de un brazo amputándolo. Lo mismo pasa con los casos de los shocks externos negativos. Eso es bien de la raíz keynesiana, de una caída de la demanda, que implica caída de la actividad y desempleo. ¿Qué proponen? Arreglarlo con política monetaria para devaluar y licuar salarios reales. En ese sentido, si el problema es la inflexibilidad de precios a la baja y sus justificaciones en el plano teórico, me niego a que los políticos y en especial sus economistas, que son los cómplices de los políticos delincuentes, nos traten de estúpidos. La pregunta es, si existen desde hace tanto tiempo, las opciones y futuros, y si tengo un problema derivado de que cambié el precio de los bienes que estoy comercializando, en realidad, ¿por qué no puedo protegerme en los mercados de futuro? ¿Por qué no puedo operar con las opciones? ¿Por qué no me puedo cubrir del riesgo? ¿Por qué tengo que asumir y aceptar que los políticos me traten como un estúpido, cuando en realidad esos mercados existen desde hace muchísimos años? De hecho, hay un libro en la Bolsa de Madrid, escrito en el siglo XV, que se llama Confusión de Confusiones, que cuenta cómo era el mercado de derivados de los tulipanes en Holanda, y cómo ya en aquella época existían las opciones y futuros. Es más, cuando se repasa toda la bibliografía previa a la moderna, los clásicos, se ve que, por ejemplo, Adam Smith y sus continuadores no discutían los problemas de la deflación, no era un eje central de las discusiones de ese tiempo. En realidad, es algo más moderno, del siglo XX, ya con la existencia de los bancos centrales, emitiendo a diestra y siniestra. Más a siniestra que a diestra. Lo otro son rigideces del mercado laboral. Uno podría elaborar una teoría de por qué hay rigidez en el mercado laboral, supuestamente, para no echar gente, para defender los puestos de trabajo. Ahora, eso, claro, en un país con tanta inflación, que no crece, que no genera capital, con todos los problemas que tiene, evidentemente, es algo que a la gente le impacta de manera directa. Pero en el fondo lo que necesito es un seguro, no las regulaciones. Supongamos que digo que no quiero tener ningún accidente cuando salgo. Puedo tomar un montón de medidas concernientes a mi persona, a lo que hago, y puedo contratar un montón de seguros. Pero alguien podría usar otro mecanismo, prohibir a todos los demás que salgan a la calle. Eso sería verdaderamente una estupidez, generaría una distorsión enorme, produciría una destrucción del nivel de actividad. Sin ir muy lejos, hay que pedirle al señor presidente que lo explique, por lo que hizo con la pandemia. Por lo tanto, cambiar un seguro por una regulación es en verdad una tontería, que genera daños enormes, que sesga las señales de precios, y que termina siendo un costo pagado por todos con mayores tasas de desempleo, y con menores salarios, e incluso derivando en situaciones en las que, cuando ocurre un shock externo, más tiempo nos quedamos desempleados. Sin embargo, ello no implica que deba corregirse con política monetaria inflacionaria, sino que requiere modificar las condiciones del mercado laboral.
Por otra parte, también está el tema de la información asimétrica de los mercados financieros. ¿Cuál es la solución del genio de Stiglitz? Más emisión monetaria. Siempre la solución es más emisión monetaria. En el fondo, lo que hace es meterse en las decisiones de los bancos. ¿Y cómo va a terminar? Pulverizando el balance de los bancos. La otra es el fallo de coordinación, que es el típico caso de la aplicación del dilema de los prisioneros. Pero el dilema de los prisioneros tiene como supuesto que los reos no hablan uno con el otro. Y si los reos no hablan uno con el otro, ¿alguien me puede decir cómo el político sabe qué es lo que quiere cada reo? No puede saberlo, salvo que haya un control sobre la libertad. Es decir, el problema del fallo de coordinación, derivado del dilema de los prisioneros. No es ni más ni menos que asumir de vuelta la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia del Estado. Es como si de repente alguien fuera caminando por la calle, alguien del sector privado, que es un tonto, pero el día que le ponen el bonete de funcionario público de repente, se convierte en un genio. Obviamente, está también el caso del control del tipo de cambio. Y no quiero que exista ese control, porque ni siquiera quiero que exista la moneda emitida por el político argentino. Hay otros que dijeron que esto era igual que la convertibilidad. De vuelta, la convertibilidad era una caja de conversión, donde había dinero fiduciario que emitía el propio gobierno y un sistema financiero de encaje fraccionario. O una de dos, o cuando hablo lo hago tan encriptado, y tan mal que no me entienden, o del otro lado son muy tontos, o deshonestos en términos intelectuales. Justamente, toda la crítica que hacemos de la convertibilidad tiene que ver con el tema de la ley Pill, de la inconsistencia entre la política monetaria y el sistema de encaje fraccionario y la estabilidad monetaria. Otra cosa que hicieron fue compararlo con el caso de Ecuador, diciendo, no, bueno. En realidad, han querido salir de la dolarización. Miren, de hecho, un empresario con el que estuve reunido, y que había estado reunido con el presidente de Ecuador, dijo, acá la única política de Estado es la dolarización. Es lo único que no se puede tocar. Justamente, el delincuente de Rafael Correa, varias veces quiso sacar la dolarización, pero no pudo, porque la gente ya sabe que los políticos son unos ladrones, y la quieren estafar. Eso es un verdadero éxito. Tampoco es cierto que Ecuador no haya crecido. Ecuador creció mucho. Y no solo eso, sino que además, cuando vienen a achacar el tema del déficit fiscal, ¿qué quieren? ¿De vuelta a financiarlo con emisión monetaria? Es decir, como no quieren hacer el ajuste explícito, lo quieren hacer vía la emisión monetaria. O bajo otra institución delincuencial, que es el FMI, que hace que aquellos países irresponsables no paguen las cuentas y tengan la suerte de tener la contención del fondo y transferirles el ajuste a otros. Otra aberración. No podía ser de otra manera, si es otro invento de Keynes y Witte, o sea, Keynes, casi el segundo más malo de la historia económica, y Witte, un espía ruso. Entonces, para implementar la dolarización, lo que propongo es mirar la economía desde la lógica de lo que se llama un modelo de equilibrio general de Stokes, ver al final de la presentación, donde se detalla el ejercicio teórico y su cuantificación para el caso del país, donde básicamente vamos a mirar las hojas de balances de los agentes. Ahora voy a plantear las restricciones financieras de 5 agentes, el gobierno, el BCRA, el sector privado, el sector financiero y el resto del mundo respecto de nosotros. Y eso nos va a permitir realizar una cuantificación del tipo de problemas que enfrentamos y cómo, a partir de ahí, se instrumenta la dolarización. Por ejemplo, yo supuse un tipo de cambio de 300 pesos. Algo que quiero aclarar, también fruto de la deshonestidad intelectual, alguien dijo que para dolarizar hacían falta 70.000 u 80.000 millones de dólares. No se puede ser tan mentiroso. Si hoy a 300 pesos la base monetaria es de cerca de 14.000 millones de dólares, y las LELIQ, 24.000 millones de dólares, estamos hablando de 38.000 millones de dólares. ¿Cómo voy a necesitar entre 70.000 y 80.000 millones de dólares? No se puede ser tan deshonesto intelectualmente. O estamos frente al caso de un asno, con perdón de los asnos.
Por ejemplo, la gama de activos financieros que tomé en este ejercicio son los depósitos financieros del BCRA, los títulos de deuda en el mercado, las letras intransferibles al BCRA, el circulante en poder del público, los depósitos privados en los bancos, las tenencias privadas de activos financieros, los créditos tomados en el sistema financiero local, los créditos tomados en el exterior, las reservas internacionales netas, el circulante en poder de los bancos, los encajes y las letras de liquidez del BCRA. Esto me va a computar la restricción de cada uno, por ejemplo. La restricción financiera del gobierno. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Va a hacer depósitos dentro del BCRA, pero va a colocar bonos y a colocarle letras intransferibles al BCRA. Si miramos el sector privado, ¿qué tiene? Tiene circulante, los pesos que usamos para hacer transacciones, hacemos depósitos en los bancos, compramos bonos del gobierno, podemos retener activos externos. Este es un elemento muy interesante, porque según las distintas estimaciones los argentinos, tenemos entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, después tenemos los créditos, que es un pasivo, y la deuda que hemos tomado con el exterior. En cuanto al mundo, en esta visión simplificada, puede comprar títulos del gobierno nacional, le puede prestar plata al sector privado, ¿y qué tiene como deuda? Las reservas internacionales netas, y la plata que haya guardado como activos propios, eso es un pasivo para el resto del mundo. Respecto del BCRA, básicamente, lo que va a quedar en su balance serán las reservas internacionales netas, las letras intransferibles, y lo que tenga de títulos públicos del gobierno. Y como pasivos va a tener los depósitos del gobierno, el circulante en poder del público y el circulante de los bancos, que en el fondo, esos son la base monetaria y las LELIQ. Y en cuanto a la restricción financiera de los bancos, va a tener circulante los encajes, LELIQ, va a dar créditos al sector privado, va a comprar bonos, y tiene como pasivos los depósitos. Entonces, por ejemplo, vamos al caso de los depósitos del gobierno, por eso está en verde, y es un pasivo para el BCRA, como todo lo rojo. ¿Repito el chiste? Todo lo rojo siempre es un pasivo. Vamos al caso de los bonos del gobierno, es una deuda para el gobierno, que puede ser retenida por el sector privado, por el sector externo, y por los bancos. La suma siempre es cero. Porque en la economía financiera donde hay un pasivo tiene que haber un activo. Se ha visto aparecer a economistas diciendo, no, bueno, porque la bolsa es una timba. Yo les cuento que en realidad detrás de cada pasivo, que podría ser deuda, o equity que es deuda, con los dueños, del otro lado hay un activo. Es decir, donde hay un activo, del otro lado hay un pasivo. En la economía financiera, esto es una condición. Las LELIQ, que solo las compran los bancos, son un pasivo para el BCRA, y un activo para los bancos. La suma siempre da cero. Eso se llama equilibrio general de stocks. Entonces, tal como decíamos, se necesita la instrumentación de la transferencia del sistema bancario, a bancas Siemens. La realidad, es que, si llega a haber una hiperinflación, esto ocurre muy rápidamente, porque destruye todos los activos financieros. Si no se diera una situación de esas características, el tiempo que tarda migrar de un sistema al otro, viene dado por la duración de los bancos. Hoy ese número anda en torno a los 2 años y medio, más o menos. Una vez que ya estamos en bancas Siemens, podemos ir a un sistema de banca libre. Ya no hay por qué asistir a los bancos, no hay por qué regularlos, no hay por qué estar metiéndose en el medio. Entonces, en ese momento se hace una competencia de monedas, y la moneda que elijan los argentinos va a ser aquella con la cual se elimine el BCRA, se liquiden los activos y pasivos del BCRA. Básicamente, se van a encontrar los tipos de arreglos monetarios que hay entre sistema financiero y sistema monetario. El caso 1 es el peor de todos, que es el dinero fiduciario y con tipo de cambio flexible, y con el BCRA, haciendo lo que quiere, o sea, Keynes. El caso 2 sería también con dinero fiduciario, el tipo de cambio puede ser fijo o variable, pero el BCRA sigue una regla, por ejemplo, una de las cosas sobre las que debatió activamente Milton Friedman. Cuando se quiere pensar la convertibilidad, es un caso de dinero fiduciario, tipo de cambio fijo,
y sistema de encaje fraccionario. Ahora, se puede ir a un caso de moneda común, algo parecido al euro, pero hecho para América Latina, a ver cómo hacemos para sacarles el BCRA a los políticos. Pero también tiene el problema de que los bancos tienen sistema de encaje fraccionario, entonces si hay una corrida podría generar la necesidad de intervención del BCRA. Después, está el caso de la ley PIL, patrón oro con encaje fraccionario, que genera algunos problemas, porque solo se va a emitir contra oro, pero surge el problema de que no se podría resistir una corrida. Entonces, un sistema mejor todavía, es el de patrón oro, y con encaje del 100%. Y el mejor sistema de todos, que es el de libre elección de monedas, y que los bancos sean libres, y que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades, que básicamente, es lo que estamos proponiendo nosotros. Fíjense lo injusto de aquellos, que comparan lo que hicimos con el caso 3, cuando nosotros estamos hablando del caso 7. Y terminado esto, vamos justamente a la instrumentación, vamos a ver los números. Estas son representaciones muy simplificadas y ya están agregadas, por ejemplo, está neteado el tema de los créditos, porque el BCRA recibe depósitos del gobierno, pero también tiene acreencias contra el gobierno, entonces todo eso fue simplificado. Nosotros dejamos ahí, reservas internacionales por $3.000 millones, deuda del gobierno neta en $65.000 millones, es decir, que tendríamos un activo para enfrentar el rescate de la base monetaria, y las LELIQ, que son $68.000 millones. Mientras que de base monetaria tenemos $14.000 millones, y de LELIQ, tenemos $24.000 millones, es decir, que tenemos $38.000 millones. Entonces, para resolver este problema, necesitamos $38.000 millones. Ahora, ¿qué sucede? El problema es qué hacemos con las LELIQ. Su problema es que están en los balances de los bancos, en pesos. Entonces, el BCRA tiene acreencias con el gobierno por $65.000 millones, y las LELIQ representan $24.000 millones. Una de las cosas que vamos a hacer es justamente reconocer esa deuda, porque cuando se haga el consolidado del Estado, quedará en la deuda del Estado la base monetaria, las LELIQ y la deuda de mercado. Entonces, con esos $65.000 millones, a 300 pesos el tipo de cambio, que es el de mercado, primero habrá que rescatar las LELIQ. ¿Qué va a pasar? Se va a cambiar el instrumento, un instrumento en dólares, que es líquido, de una economía en la que se terminó el problema de la inflación, que por ende va a solucionar el problema de precios relativos. Y eso va a generar la recuperación de la economía, en parte por el problema de desfasaje de precios relativos, y en parte porque va a poder expandirse, porque tiene menos ruido. Consecuentemente, se pasa a una economía mejor, por lo cual el riesgo de contraparte es menor, y además va a ser un mercado absolutamente líquido, porque con $24.000 millones se va a poder tradear. Por eso es falso cuando dicen que esto implica un plan Bonex. Eso es mentira, porque estoy cambiando un instrumento que además es de muchísima más calidad crediticia que el que hoy tienen los bancos. Por lo tanto, si no hay corrida hoy, ¿cómo va a haber corrida si tengo mejores activos en los bancos? Una vez que hacemos esto, nos quedan netos $41.000 millones, es decir, tenemos títulos por el equivalente de $41.000 millones. Ya rescatamos las LELIQ, así que nos falta rescatar la base monetaria, que son $14.000 millones, pero tenemos en oro $3.000 millones, es decir que nos faltan $11.000 millones. Por lo tanto, tenemos $41.000 millones en títulos para rescatar $11.000 millones. Esto implica que si los bonos de la Argentina cotizaran al 27%, podríamos estar poniendo estos títulos, recibir $11.000 millones y terminar rescatando la base monetaria, y acabar con el problema de la inflación en la Argentina definitivamente. Es más, supongamos el caso extremo de que estos títulos no valieran nada, que las reservas fueran cero, que el oro se lo fumaron, etc., ¿por qué podemos tomar $14.000 millones o $15.000 millones para, por ejemplo, financiar el déficit fiscal, y no quieren tomar esta misma deuda para terminar con el problema de la inflación en la Argentina? No se puede ser tan inmoral. Pero aun cuando dijeran que no se van a endeudar,
porque prefieren gastársela a ellos, y seguir estafando a los argentinos de bien. Quiero decir que hay que rescatar 11.000 millones de dólares con títulos, por 41.000 millones de dólares. Los títulos de Sri Lanka hoy cotizan entre el 40% y el 50%, hoy Ucrania, teniendo una ocupación rusa, tiene menos riesgo país que la Argentina. ¿Por qué no vamos a poder? No solo que vamos a poder hacerlo, sino que aquellos que lo hagan, además van a hacer un gran negocio. Por ende, el instrumento que vamos a utilizar para hacer esta transacción tiene que tener un put, porque para cuando suba tanto vamos a rescatar esos títulos. Y vamos a hacer caer la deuda. Entonces, el problema es, ¿por qué quieren la inflación? Señores políticos, queremos ser libres, dejen de molestarnos, dejen de robarnos con esa aberración que es el impuesto inflacionario, que no solo perjudica el crecimiento, sino que además golpea más fuerte a los más vulnerables. Terminemos con ese privilegio de la casta política y tengamos una libertad con igualdad ante la ley. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!